Bienvenidos a nuestro primer episodio de La Jauría Trail. Mi nombre es Dani Trail Roa y me acompaña el Doc Iván García. Estamos muy emocionados. Este es el inicio de un proyecto. Estamos empezando dos amantes del deporte, dos amantes de la montaña, dos locos que se la viven en la montaña. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer podcast del día de hoy. Primero que nada, agradeciendo aquí a mi amigo Daniel por empezar este camino juntos, este sendero juntos, esta subida a esta montaña de la mano para poder llevar a ustedes los datos y las cosas más importantes referente a todo lo que es deporte de montaña. Ok, y para empezar, vamos a hablarles un poquito de de los temas que vamos a tocar aquí en este podcast. Como ya mencioné, va a tratar sobre montaña, sobre trail run, sobre hiking, sobre senderismo, sobre anécdotas y aventuras que hemos pasado en la montaña. Bueno, entonces Daniel, no sé si quieras, vamos a presentarnos aquí con nuestros seguidores. ¿Qué te parece si empiezas tú a decirnos cómo fue que empezaste en este deporte? ¿Qué te llamó la atención? Y pues cómo venimos aquí a terminar haciendo este podcast que espero que a todos les interese y les guste. Ok, bueno, pues como ya les dije, soy Dani Trail Roa, mi nombre es Daniel Roa. Yo empecé, siempre toda mi vida he hecho deporte, desde pequeño, pero siempre era fútbol. Lo que era correr, correr sobre montaña, pues no, nunca ni al caso, hasta hace poco. La primera vez que me llamó la atención participar en una carrera o algo así fue la invitación de un amigo. Era un 5K en una carrera ya con 10 años aquí de trayectoria en Saltillo, que se llama la Urban Trail Saltillo. De hecho, la primera edición fue la primera carrera oficial en la que me inscribí, entrené para correrla. Siempre era así como que correr 5 kilómetros, digo, 30 minutos, pero pues más que nada como que para tener condición, para bajar la lonjita, para tener la condición para poder aguantar en el fútbol. Cuando me inscribo a la carrera, lo que me llamó la atención de esa carrera es que no era nada más así como que correr 5 kilómetros. Que vaya, el correr 1 o 5 o 10 o lo que sea, pues lleva su respeto, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención es que era subir escalones, bajar escalones, ir entre callejones, o sea, la magia que involucra aquí en Saltillo. Una vez que corrí esa carrera, como que la adrenalina, ese sentimiento que tienes ahí para iniciar, me llamó mucho la atención y ya fue así como que empecé como que a inscribirme en más carreras de ciudad. Okay. A la montaña siempre iba, pero de una forma recreativa, o sea, como que con la típica salidita con los amigos, con la familia, recreativo completamente. Mi primer contacto que yo recuerdo con la montaña fue con mi familia. Fuimos al Cerro del Pueblo. Fue así como que un dominguito con mis papás, mi hermano. Llevábamos así como que para hacer el picnic, subimos. Y lo que me marcó así como que me llamó mucho, o me dejó muy marcado fue las vistas. O sea, ese sentimiento de inmensidad que te da el estar en una cumbre, y pues, digamos, pues que el cerro está chiquito, ¿verdad? Pero claro, pues que se veía toda la ciudad, o sea, fue esa magia. Después ya conforme pasó el tiempo, empecé así como que, ya ves que publicas como que la típica fotito que corriste y eso, y te empiezan a llegar como que, bendita red social, toda la información o te empiezan a llover como que ciertos... te etiquetan. Sí, te etiquetan o te empieza a salir como que publicidad. Claro. Entonces me empezó a llegar algo así como que el famoso trail run. Yo no tenía idea o nunca lo había escuchado. Ya empezó a checar en YouTube con amigos, con pláticas, empezó a involucrarme un poquito más en ese tema y pues fue algo que me llamó mucho la atención porque era correr y en la montaña. Era así como que, no manches, o sea, juntar dos cosas que me gustan. Entonces, pues la primera carrera a la que me inscribí de montañismo ya fue a la de San Lorenzo Trail.
son 20 kilómetros, gracias a mi amigo Pelón, que me dijo, no, está bien leve, bien leve tu cosa, no, o sea, o sea, sí es de... Sí, es muy pesada es muy técnica, mucho desnivel, no es para un principiante, la verdad, no, o sea, a lo mejor los 8K y todavía no lo recomendaría iniciar con eso. Y ya, la emoción me fue llevando más, hasta, pues, hasta llegar a los 80 kilómetros, en trail, que ahí andamos viendo para ver si se nos mete la locura y próximamente nos aventamos el 100K, que es la espinita que traigo Poder sacar esa distancia. sí, de mi logro, o sea, como que de mi logro personal, quiero aventarme un 100K, ya sería así como que descanse en paz, ya la hice. Súper bien. Pero pues básicamente eso fue, o sea, el ir a la montaña, ya sea al entrenar, ya sea de paseo, buscar cumbres, a mí me encanta yo soy más nocturno, me gusta más ver el atardecer que el amanecer en la cumbre, pero cualquier forma o cualquier deporte que sea involucre la montaña, ahí estamos bien apuntados. Así es, mi doc. ¿Usted cómo empezó? ¿Qué nos puede platicar sobre sus inicios en esta locura que llamamos montañismo? Pues bueno, yo empecé desde chiquito, obviamente igual estuve yendo, pues mis primeras aventuras en la montaña eran con mi mamá, que nos llevaba a las cabañas, a los ranchos, digo, al final pues era campo, ¿no? Y pues pasaba mucho tiempo ahí con mi hermano. Y todo ese deporte, esa pasión, pues ahí se sembró la semilla. Posteriormente, yo la verdad es que nunca fui como de carreras, o sea, la verdad es que no me gustaba correr, no era así como que de inscribirme a carreras, nada de eso. Yo más bien en mi juventud era más salir con los amigos, irnos a dar la vuelta. Sí, íbamos a acampar, de repente nos íbamos a la montaña, acampábamos en la noche con un sleeping, no teníamos idea de nada. Y estuve varios años en los Boy Scouts, pero no fue nunca muy constante ese proceso. Al final yo en mi juventud, pues yo me dediqué más a deportes como tipo fútbol americano, levantamiento de tarro. Levantamiento de tarro, lo único que corría en ese entonces, pues eran las clases, entonces la verdad es que, pues no era muy afín a la corredera. Pasó el tiempo, yo seguí estudiando, como ya les comenté, pues yo soy médico de profesión y pues al final esa carrera te absorbe mucho, ¿verdad? Me fui fuera de Saltillo a hacer mi especialidad y cuando regreso, pues empiezo yo a ver una forma pues de hacer ejercicio. Obviamente ya no estoy en condiciones de jugar fútbol americano, ¿verdad? Pues en el primer juego ahí me quedo. Adiós rodilla. Adiós rodilla, adiós cadera, adiós todo, ¿verdad? Posteriormente, por un tema de salud, empiezo a correr, empiezo a caminar. Yo empecé caminando, obviamente llegué con sobrepeso, llegué panzón, o sea, ya era de plano mucho problema. Estaba ya desarrollando problemas de salud, entonces al final dije, bueno, vamos a caminar. Empecé a caminar cada vez más distancia, cada vez más rápido. Empecé a medir mis tiempos. Yo no tenía idea de cómo eso de medir tiempo, frecuencia cardíaca. Del ritmo, cadencia. No, nada que ver. Entonces, al final, en una de esas donde yo vivía antes, pues estaba cerca de la montaña y entonces me empecé a ir a los senderos y empecé a recordar, pues cuando de niño decía, bueno, pues es ir a la montaña, está padre, vamos a subir. Y de hecho, en una de esas que me salí dizque a pasear a los perros, terminé subiendo el Picacho, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezó a entrarme esa pasión y ese gusto otra vez, nuevamente a recordar mis inicios de niño de la montaña. Y hasta que, pues te das cuenta, ¿verdad? Como dices, la montaña, como dicen, cuando estás deprimido, pues salte a correr, ¿verdad? Para que te des cuenta que tu salud física está peor que tu salud emocional, ¿verdad? Entonces, pues por esa necesidad de ir a la montaña y de explorar más caminos, empecé a correr, ¿sí? Obviamente yo antes me medía nada más por tiempo, más o menos cuánto hacía en 2 kilómetros y ya decía, no, pues sí, ahí la llevo, ¿no? Bajé 2, 3 aplicaciones, pero pues no, nada, yo no medía frecuencia ni nada de eso. La primera carrera que me metí
que me inscribí, de hecho fue por mi hermano que me dijo, fue una carrera que tú conoces muy bien, que se llama la del Diamante Trail, que es en la noche. Es aquí Saludos a mi Rodo. Ahí se viene la Rodo. siguiente edición 2026 nocturna. Aquí lo invitamos. Entonces, a eso fue la primera que me inscribí, fue de noche, y fueron 7 kilómetros, que esa es la distancia más corta, ¿no? Pues al final terminas encantado, ya lo sabes, y muchos de los que corren y que nos escuchan, pues ya lo deben saber. Y de ahí empezó el vicio, empecé a correr cada vez más, a tratar de medir mis tiempos, empecé a documentarme, gracias a Dios por mi carrera, pues empecé a investigar, ¿verdad? También eso me facilitó mucho entender mucho de los aspectos fisiológicos que engloba lo que es el correr, ¿verdad? El entrenar, los cambios, todo lo que se necesita. Y hasta el punto en que pues nos apasiona, ¿verdad? Y pues prácticamente ya es mi deporte que practico. Lo practico como hobby, no me considero un experto ni una autoridad en esto, pero creo que podemos abonar y transmitir muchas experiencias con Y compartir más que nada, yo creo que la gente que va iniciando en esto, a mí me hubiera gustado tener un podcast así de que te hable alguien que no es corredor, que no es profesional, que lo hace como hobby, que de ese hobby lo llevó pues a ir superando, no a ganar una carrera, no a ganarle a alguien, sino a tener tu superación personal. A lo mejor para alguien correr 5 kilómetros en montaña ya es un logro. A lo mejor para alguien que va empezando, el simplemente aventurarse a ir a la montaña ya es un logro. Entonces yo creo que a lo mejor lo poquito o mucho que les podamos compartir de las experiencias que tenemos, pues les puede dar una idea o aclarar un poquito el panorama de lo que es este boom que se vive ahorita del montañismo, del trail run. Sí, claro, y sobre todo, pues bueno, tú sabes que esto es un reto y es una competencia con uno mismo, o sea, no compites con nadie, eso es lo más bonito de todo, empezar poco a poco, empezar de cero. Yo me acuerdo que para mí era un reto total cuando empecé a hacer otra vez, retomar mi vida de ejercicio, ¿verdad? Era un reto total correr 2 kilómetros. Oye, 2 kilómetros, el día que los corrí, dije, está con madre. Bueno, los troté, ¿verdad? Como en 20 minutos, ¿verdad? Pero bueno, al final eso fue avanzando, fue avanzando. Yo nunca me imaginé poder correr un 21K, al final lo logré y pues ahorita ya estoy metido en que quiero mejorar mis tiempos y planes de entrenamiento, obviamente evitar lesiones, pero vamos, somos nosotros venimos acá de la raza, ¿no? O sea, no andamos, bueno, yo nunca he estado en un podium, nunca, pero pues sí, le echo mucha pasión, trato de echarle ciencia y pues vamos a darle. Vamos a darle. Así es. Vamos a empezar. Ya nos presentamos. Vamos a hablarles un poquito de lo que de los temas que pretendemos tocar aquí en el podcast para que vaya conociendo la gente qué es lo que queremos transmitir o hablar. Claro, pues bueno, aquí este podcast básicamente de lo que se va a tratar son todo lo relacionado con la montaña, tanto deportes, los hobbies que hay. Vamos a desmenuzar ciertas rutas de cañonismo, ciertas rutas de senderismo, vamos a hablar de algunas carreras, vamos a compartir anécdotas, experiencias que tenemos nosotros mismos en la montaña y experiencias que nos manden ustedes, que nos quieran que los comentemos aquí. Claro, con todo gusto lo vamos a leer. Material deportivo. Material deportivo. Lo que viene siendo lo que es la tecnología, aplicaciones, el uso correcto de ese material o de la tecnología aplicado hacia la montaña. Tips, todo, alimentación, cómo planear tu carrera. Obviamente todo esto, pues con la finalidad de ayudarles a los que están empezando y a los que no, bueno, pues que se acerquen para poder hacer este deporte más accesible para todos, ¿verdad? Y básicamente lo queremos hacer de una forma muy, muy ligera. No nos vamos a meter en tecnicismo, no nos vamos a meter en la parte como que pesada teórica. Lo queremos hacer muy ligero, muy digerible para que lo vayan entendiendo poco a poco, ¿verdad? A mí me gustaría, Doc, empezar contándoles una anécdota que tengamos cada quien de alguna experiencia en la montaña. Me gustaría, por ejemplo, estamos en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Yo creo que aquí en Saltillo un referente de montaña es el Cañón de San Lorenzo. Claro. O sea, un referente de montaña en Saltillo es el Cañón de San Lorenzo. Creo que todo
toda persona que le guste ir a la montaña conoce o ha ido alguna vez al Cañón de San Lorenzo. No Claro. sé si quieras compartirnos alguna anécdota y Sí. yo también ahí te compartimos las anécdotas. Sí, claro, pues mira, bueno, vamos a empezar. La anécdota, tengo muchas, pero bueno, una de las primeritas anécdotas que tuve Te propongo una cosa. Vamos a platicar alguna anécdota que ahorita te da mucha risa, pero que en su momento fue así como que, ay, me metí en camisa de 11 varas. Claro, ¿Cómo no, es? pues sí, claro, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero pues sí, mira, la anécdota fue cuando precisamente yo empecé a retomar los caminos de la montaña. Obviamente me empecé a informar sobre el Cañón San Lorenzo. Ya los que somos aquí de Saltillo, Coahuila, pues sabemos el Cañón San Lorenzo, pues la importancia que tiene. Ya posteriormente vamos a hablar del cañón. Y hay una ruta ahí muy famosa que es de 8 kilómetros, que se llama Guajes. Muchos la han de conocer. Y en realidad es una ruta, pues sí, tiene técnica, es complicada, pero pues sí hay que tener esas precauciones, ¿verdad? Que también más adelante las vamos a platicar. Al final, para no hacerles largos el cuento, pues yo invité a toda mi familia. Iba mi hermana con su familia, mi hermano con su familia y yo con mi familia. Pero pues obviamente yo no sabía nada, o sea, no sabía nada de montaña, no había prácticamente, pues no traía los dispositivos, no sabía de aplicaciones. Yo lo único que hice fue un día antes, chequé en el Google y ahí en el Wikilogs, ¿verdad? Para los que lo conozcan, esa aplicación. Vi esa ruta, se me hizo bonita, dije, pues son 8 kilómetros. Y luego el chavo que la había subido y decía que la había hecho creo que en 1 hora y media. Dije, pues es rápida. Se ve fácil. Se ve fácil, ¿no? Pero pues no tomé en cuenta que el que la había hecho pues era un chavo que se dedicaba a correr. Entonces esos 8 kilómetros se los aventó en 1 hora y media. Obviamente no tomé en cuenta pues que la montaña tiene muchos caminos, muchas situaciones, y pues ahí voy con todos. Tengo una duda, Doc. ¿Esta anécdota es antes de pandemia o después de pandemia? Esta fue antes de pandemia. Antes de pandemia. Sí, esta fue antes de pandemia. Nos fuimos toda mi familia y yo, empezamos a caminar por el camino, éramos un total como de 13 personas, y pues, para no se les el cuento, y yo creo que ya saben para dónde voy, nos perdimos. O sea, al final perdí el camino, no supe para dónde irnos, seguimos unos lados, otros, mientras mi hermano y yo nos andábamos orientando, y pues lo que sí se nos ocurrió en ese momento pues fue seguir unos listones, ¿no? Unos listones de una carrera, yo creo que era la del San Lorenzo Trail, y dijimos, bueno, vamos a seguir los listones, tenemos que salir a la salida. El problema es que... Suponiendo ustedes que no sabe si es ida o venida claro, o sea, seguir los listones y... Dije, vamos a seguir los listones. Como Hansel y Gretel, ¿no? Es correcto. No, horrible, la verdad es que sí, en su momento fue muy estresante. Seguimos los listones, nada más que no tomamos en cuenta pues que era la de 15, no era la de 8. Un pequeñísimo detalle. Después de haber dado vueltas por 2, 3 veces por el mismo camino, nos desorientamos completamente. Ahí sí, creo que es la primera vez que me he sentido totalmente perdido en una zona. O sea, es que peor, vulnerable. No sabía para dónde, no sabía dónde estaba el norte, el sur, el este, el oeste. O sea, la verdad es que sí fue un poquito estresante, y pues sobre todo más porque traíamos toda la familia. O sea, traíamos mi hijo, que era el más chiquito, tenía en aquel entonces 4 años. Obviamente él se la pasó genial, o sea, y es una aventura que él cuenta con sus amigos. Es una ida a explorar. No, él se la pasó. Entonces, al final caminamos. Oye, ¿pero las señoras? No. La risa dijo todo. La verdad es que conocimos a las señoras. Si usted quiere conocer a su esposa, llévela a la montaña y piérdela, ¿no? Ahí se puede dar cuenta si o si quiere conocer a su prometida, llévela a la montaña a caminar unas 8 horas y ahí se decide si se casa o no se casa. Pero bueno. Entonces al final, no, pues sí, vienen enojadas. ¿Para qué me hago menso? Vienen enojadas, pero pues ya salimos del cañón, como pudimos orientarnos. Algo importante pues fue la cuestión, lo poco que sabíamos de montañismo, de que sabes que no te salgas del camino, no esto, no lo otro. Ya localizamos dónde se va metiendo el sol, para dónde estaba la salida, seguimos. Al final, bueno, pues la ruta de 1 hora y media que yo les había prometido, pues duró 12 horas.
Nada más. Nada, ahí nomás. Nada más, sin agua, sin alimentos, nada más habíamos comido unos hot dogs que me habían sobrado una noche antes, fueron los hot dogs más deliciosos del mundo. Y ahorita es una anécdota que contamos, la verdad, cada Navidad es tema de conversación, cada que nos juntamos toda la familia es tema de conversación. Ya algunos de los miembros de la familia no volvieron a ir a la montaña, desafortunadamente, pero es algo que nos enseñó mucho y al final, pues fue una experiencia en su momento difícil y estresante, pero la verdad es que muy bonita, vamos a decirlo, dentro del contexto, ¿verdad? Uh-huh. Y esa es mi anécdota, fue y ahí empezó el montañismo conmigo, ahí empezamos a hacer senderismo, montañismo, y de ahí nos metimos a explorar más caminos. Pues muy buena anécdota. Muy buena, rescate de matrimonio. De matrimonio, fue toda una terapia, nada, que retiro espiritual ni qué chingada esa madre. Ahí supimos lo que es amar a Dios en tierra de indios, conocimos una faceta de algo curioso de la montaña es que te saca tu verdadero yo. Te saca tu verdadero yo, y las personas con las que vas sacan su verdadera personalidad y cómo son. Entonces, pues gracias a Dios, le mando un beso a mi esposa, la mejor del mundo, ahí se portó muy bien. Perfecto. Bueno, pues si quieres te voy a platicar la mía también ahí del Cañón de San Lorenzo. Muy similar en cuestión a la perdida. Yo creo que toda la gente que ha ido primera vez o principiantes al Cañón de San Lorenzo se ha dado algún pequeño despiste o algún pequeño susto de perderse. Bendito Dios, también mi anécdota pues no pasó a mayores, porque sí ha llegado a pasar el tema de que tiene que ir Protección Civil a rescatar, claro, o sucesos lamentables, ¿verdad? También cuando empezamos con esto de la salida a la montaña, como les digo, yo soy más nocturno, a mí me gusta más de noche. La verdad, levantarme a las 5 de la mañana a correr me da un poquito de pereza. En esa ocasión ya había ido yo anteriormente al Cañón de San Lorenzo con el Pelón y Canvas. Saludos. Bueno, íbamos, hacíamos la rutita, pero pues yo no sabía. Yo de hecho iba con una lámpara de velador. Sí, de veladorzote. Y yo los iba siguiendo en el camino. En la noche, o sea, empezábamos a las 6 de la tarde y acabamos 8 o 9 de la noche. No había nada. No, que en ese tiempo podías entrar libre al cañón. Ahorita ya sí tienes que sacar como que permisos y ya es en un cierto horario. O sea, antes se permitía más eso. No, y lo importante es que en ese tiempo no había, me imagino, GPS, no traías... No, te salías con tu Casio, y a la buena de Dios. Como te digo, la gente con la que iba, ellos sí ya tenían mucha experiencia en montaña. Entonces, los recorridos que hicimos, pues acá todas las puedo, ya me sentí experto. Me pongo de acuerdo con un amigo, Francisco Garza, para empezar de hecho, estábamos entrenando para el 8K de San Lorenzo. Uh-huh. Lo queríamos agarrar como base de entrenamiento para hacer la carrera. Empezamos un sábado a las 8 de la mañana. Igual íbamos a hacer, no era Guajes, íbamos a hacer el Picacho, pero al revés, subiendo por Burreros. Empezamos, yo le dije, yo me la sé, ya he ido con estos chavos, de noche a día es un panorama completamente diferente. Claro. Pues también íbamos ahí platicando con el trote. Cabe la pequeña casualidad que en una vuelta que teníamos que dar no la dimos. Seguimos avanzando. Pues para no hacérselas muy larga, igual no íbamos preparados. Agua llevábamos como que cada quien su botellita de agua en la mano. Nada de comida, o sea, íbamos por 8 kilómetros, a lo mucho 2 horas y regresate al carro. Empezamos ahí en la explanada del Cañón de San Lorenzo. Para no hacerte la larga, pues ya cuando acordamos, ya era mucho tiempo y seguíamos y ya no teníamos, la verdad ahí sí los dos ya no teníamos ni idea de por dónde andábamos. Seguimos el mismo sendero, lo mismo, pues, o sea, ves camino y dices, claro, te tiene que llevar a algún lado, ¿no? Pues sí, nos llevó a un lado, ese lado fue Sierra Hermosa. Estás hablando de que todo el cañón. Cruzamos casi todo el cañón. Pero lo gracioso, lo interesante aquí no fue salir a Sierra Hermosa, porque una persona coherente o en sus cinco sentidos
sales de Sierra Hermosa, le hablas a tu familiar o algún conocido, ven y rescátame, o sea, ya ahí en el pueblo y regrésame a Saltillo. No, yo me acuerdo que íbamos guiándonos por en ese tiempo, lo único que teníamos como GPS era el Google Maps. Tú ponías como que la función de caminar y te iba marcando como el caminito ahí, la bolita que te iba así en azul. Okay. Entonces llegamos a una parte y nos dimos cuenta que estábamos en Sierra Hermosa porque mi compañero hace mucho mountain bike. Entonces para allá, en esa zona de Sierra Hermosa, iban a hacer muchas rutas en mountain bike. Okay. Entonces hay un como que árbol acostado ya seco, muy característico. O sea, lo ves y te ubicas. Es un punto de referencia. Punto de referencia, ok. Cuando nos dimos cuenta fue cuando llegamos a ese árbol. Y él me dijo, ya valió Mauser, estamos en Sierra Hermosa. Empezamos a ver la aplicación y nosotros todavía en nuestra tontería, no, pues si ya fuimos, me acuerdo el camino de regreso y vamos siguiendo el puntito azul, vámonos de regreso. Te estoy hablando que empezamos a las 8 de la mañana, ya eran como pues no sé, como mediodía o poco más después de mediodía. Y todavía nos sentíamos pues relativamente bien, y trae la adrenalina de que quieres andar en la aventura, claro. Y la madre. Bueno, nos vamos de regreso. Pues nada, no pasó ni media hora, nos cayó el atardecer, perdidos dentro del cañón. No teníamos ni idea de dónde andábamos. Sin lámparas, me acuerdo que traía yo como 30% de pila y él traía también poquita pila. Dijimos, pues ya cuenta que íbamos caminando, él con su celular prendido, yo con el mío apagado y agarrado así del hombro, como que en filita, sí, para no caernos. Y es que esa oscuridad que se ve en la montaña o en el campo cuando está nublado es impresionante. Sí, impresionante. Total, empezamos, ya un ratote no veíamos, o sea, ya él y yo era de que no, yo derecha, tú izquierda, o sea, ya estábamos también en un punto de que yo pensaba, dije, nos vamos a quedar a dormir aquí, o sea, vamos a tener que buscar una cuevita o algo para quedarnos a dormir, porque sí, incluso ya estaba peligroso, porque no veías la pisada, o sea, las piedras. Que hablando de seguridad de montaña, a lo mejor hubiera sido la mejor decisión, ¿eh? La más coherente, sí, decir, bueno, después de tanta tontería que hicimos, lo más coherente era abortar desde hace mucho misión. Sí, no. Bueno, para no hacerlo largo, seguimos acá avanzando, vemos a lo lejos unas lucecitas, las benditas, así como que destellitos de luz, pues sigue la luz, literal, sigue la luz. Llegamos y estaban unos chavos acampando. Bendito sea el Señor, donde llegamos. Yo ya iba con calambres, donde ya traíamos deshidratación. Paco ya también iba con dolor de cabeza, o sea, ya era algo que estábamos sufriendo, la verdad, claro. Ya lo estábamos sufriendo. Ya nos dieron tantita agua, ya a ver qué onda, ya medio nos ubicaron y ya, no, pues mira, síguete por aquí, todavía de aferrados porque queríamos ya salir de ahí. Yo digo, lo más coherente era, no, pues nos quedamos con ustedes aquí y al siguiente día ya bajamos juntos, pero sí estaba también como que incómodo, así, ¿no? Como que llegar estos dos vatos que andan. Los conoces, güey. Sí, no conoces. Che violador ahí. Y ya sé. Bueno, ya nos ubicaron, empezamos a dar, ya empezamos a ver ya el camino, pues muy reconocido ahí del cañón. Acabamos bajando por donde está la serpiente en la piedra, sí. Como si fuera al revés la de Aguajes. Sí, claro. Ya total, para no hacerte el cuento largo, empezamos a las 8 de la mañana, acabamos poquito después de las 12 de la noche, sí, no. Saliendo del cañón. Todavía era así de que salimos y lo primero que hicimos fue subirnos a los carros, llegar a los primeros tacos a comer como desquiciados. Pero pues sí, esa es la ahorita la platico y está bien gracioso de que la raza, no, querían hacer secreto en la montaña y ya sabrá la carrilla. Como te digo, ahorita lo contamos gracioso, pero en su momento sí. O sea, si fue un momento de estrés, pusimos literalmente nuestras vidas en riesgo porque claro. No llevamos nada que te abrigara, o sea, pues las típicas tonterías que a lo mejor no tomas en cuenta para cuando sales a la montaña. Claro. Que es un punto que yo siento que después de pandemia, por eso te preguntaba ahorita que si era antes de pandemia o después de pandemia, porque yo siento que después de pandemia
o durante pandemia, el montañismo tuvo como que una explosión, un boom, de que mucha gente empezó a acercarse a la montaña para bien y para mal, porque sin conocer, sin tener el respeto que tienes que tener a la montaña, porque la montaña tarde o temprano te va a poner en tu lugar. Sí. Entonces, pues yo siento que a lo mejor estas experiencias que estamos platicándoles y los temas que vamos a ir abordando les pueden ayudar para la gente que va iniciando, tomar puntos a consideración. Y para la gente que ya tiene años en esto, pues platicarnos también sus anécdotas y estaría padre también. Sí, inclusive si, bueno, pueden aportar alguna cosa en un comentario o ven alguna cosa que estemos haciendo mal también, que alguna recomendación que hayamos dado y que no sea la adecuada, ¿no? Pues bueno, pues avísenos, ¿no? Aquí estamos para aprender todos. Y sí, como tú dices, desafortunadamente la montaña se ha romantizado mucho. No cabe duda que es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, andar en la montaña y todo eso, pero sin embargo, como tú dices, hay que respetarla, hay que tomar sus precauciones, hay que saber, o sea, no es como nomás ir a caminar ahí a la vuelta de la cuadra de tu casa, simplemente es... Hay que tenerle respeto. Hay que tener respeto y eso, como tú dices, después del pandemia o durante pandemia, eso tomó mucho auge y bueno, la intención aquí es pues precisamente evitar ese tipo de situaciones y muchas más que nos han pasado, ¿verdad? Digo, yo también he pasado otras situaciones, hemos tenido problemas que hemos resuelto y la idea es esa, ¿verdad? Enriquecer más el medio digital, a nuestros seguidores, que nos vean, dar consejos en lo que podamos y para que pues disfrutemos toda la montaña como debe ser. Así es, yo creo que tener mucho de lo que, o algo que me llamó la atención de tu anécdota, un comentario que hiciste de que después de esa experiencia, gente ya no regresó a la montaña. Sí. Entonces, yo creo que sí vale la pena muy bien ir a la montaña preparado para disfrutar la montaña, al otro lado de la moneda, a ir a sufrir la montaña. Sí. El ir a sufrir a la montaña, la verdad, te la pasas mal. Sí. O sea, sí la pasas muy mal. Y a diferencia de la ciudad, digo, en todos lados corres peligro. Pero la montaña te enseña lo vulnerable que puedes llegar a ser. O sea, sí, lo vulnerable que es el ser humano. Claro, te enseña tus límites. Te das cuenta que pues sí, que eres muy vulnerable, ¿verdad? Y que la naturaleza es salvaje, o sea, aquí no hay perdón. Así es. No hay perdón y un error o la suma de varios errores o varias cosas que tú pases desapercibidas te puede llevar a muchas tragedias, ¿verdad? También eso es importante, entonces pues de eso se trata. Así es, bueno, dentro de las secciones que vamos a meter, vamos a poner una de preguntas y respuestas. Pero esas las vamos a subir en las redes sociales de la Jauría Trail, tanto en el TikTok como en Instagram como en el Facebook. Ahí vamos a subir las preguntas y vamos a seleccionar las 5 mejores preguntas y al final de cada podcast las vamos a comentar, le vamos a dar un espacio para si tienes alguna, síguenos en nuestras redes sociales para que empieces a interactuar con nosotros. ¿Verdad? Sí, también lo que vamos a hacer es planear rutas, ¿verdad? También lo que queremos es interactuar más con ustedes y obviamente vamos a planear rutas de reconocimiento, vamos a hacer rutas de las que platiquemos aquí, no sé, quien quiera conocer Aguajes, quien quiera conocer el Penitente, algún otro tipo de montaña, lo que sea, pues los vamos a invitar y también si quieren anotar, pues adelante. Y vamos a tener rutas para todo. Tanto para ir a correr, como para ir a caminar, como para ir con la familia, como para ir a tomar la fotito para el postureo. Claro, entonces sí, vamos a tener así como que para toda la sección del público, vamos a tener ahí un espacio. Sí, y si le quieres proponer matrimonio a tu novia, bueno, pues nos la llevamos al Picacho y ahí decides si le propones o no. Así es. Bueno, ya por último, me gustaría que abordáramos un poquito sobre el siguiente tema, o nuestro primer tema. Este primer podcast fue como que de presentación, de informarles qué es lo que vamos a manejar, de que nos conozcan un poquito,
Pero ahora sí vamos a adentrarnos un poquito al primer tema que vamos a tomar en nuestro episodio número 2. Ya en materia, bueno, pues sí, el siguiente episodio vamos a hablar de el famosísimo y algunas veces imitado pero nunca igualado Cañón de San Lorenzo. Cañón de San Lorenzo es una región muy bonita aquí de Saltillo. Está ubicado aquí en Saltillo, Coahuila. Es el que aporta la mayor cantidad de agua y de captación de agua aquí en Saltillo. Y eso es lo que vamos a platicar. De hecho, es el pulmón de la ciudad. Literal. Sí, no. Pues es el pulmón de la ciudad. El pulmón de todo y surte agua a todos y ahí está. Y tiene muchos caminos, tiene muchos senderos. Vamos a platicar de eso. Vamos a dar la ubicación. Vamos a dar algunas recomendaciones, flora, fauna, qué tipo de experiencias puedes vivir ahí también, y pues todo ese tipo de cosas. Igual, ya en nuestras redes sociales, cuando estén viendo esto, pueden entrar, ahí les vamos a dejar fotos, vamos a dejarles videos, y ya va a estar publicado las preguntas que vamos a hacer y la interacción que vamos a tener con ustedes. Claro que ¿verdad? Siguiendo con el tema, para nuestro siguiente episodio, me gustaría que nos dejaran aquí en los comentarios, si nos estás viendo aquí en YouTube, sobre todo suscríbete, dale a la campanita, dale like, comparte, pero aquí en los comentarios, ¿qué temas te gustaría que tocáramos? ¿Qué plática que quisieras que tuviéramos o que tengamos para interactuar con ustedes? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Igual y si quieres o estás interesado en saber algo del cañón en especial, ¿no? Con mucho gusto podemos ver tu comentario y lo investigamos y te lo contamos, ¿verdad? Sí, te podemos, no sé si las carreras que hay ahí en el cañón, las rutas que hay, cuáles rutas puede ser familiar, cuáles rutas sí no son familiares, el nivel, si es nivel fácil, medio, extremo, porque ahí sí hay extremo. Pues ahí en comentarios, déjanoslo. Y pues, si quieres, te dejo para que despidas este primer episodio, Doc. Ya de mi parte, muy emocionado por este primer capítulo, por iniciar este proyecto juntos. Pues como dice el dicho, Dios los crea y ellos se juntan. Nosotros empezamos acá por business totalmente diferentes aparte a esto. Y yo me acuerdo que al segundo día, tú tienes un canal de YouTube y haces trail, pues sí, y eso fue lo que nos juntó, y ya hemos tenido ahí varias experiencias muy, muy padres, algunas muy, muy extremas que acabamos con ojos morados y todo, pero pues muy emocionado, espero esto crezca, de antemano pues yo lo estoy disfrutando mucho, es hablar de lo que a mí me apasiona, y pues es un gustazo empezar este proyecto con usted, Doc. Claro que sí, no, pues igualmente, pues nada más invitarlos a que nos sigan, muchas gracias por vernos, por escucharnos, y pues ya nada más finalizando este primer capítulo de introducción, con la frase de la Jauría Trail Running, que es: la montaña espera, la jauría avanza. Vamos con más. Nos vemos en la siguiente aventura.